Bueno, hermanos, hoy vamos a salirnos por un momentito, no de las escrituras, porque recuerden, y es un eslogan que quiero que me ayuden a fortalecerlo entre todos, que seamos la iglesia del libro abierto, logo. Pero hoy nos vamos a salir un poco por un momento, por un espacio de la serie que venimos sobre el Evangelio de Lucas, siguiendo las huellas del Maestro. Y vamos a hacerlo, les invito a que abran sus Biblias en el libro que espero que hayamos leído todos este mes. ¿Cuál era? Primer libro de Samuel. Maravilloso, ¿no? ¡Oh, maravilloso! Le preguntaba yo al Señor, ¿qué iba a predicar? Pero pues como Él tiene todo organizado, yo después quedé asombrado y wow, tiene conexión. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 15, y vamos a ir allí a ver un tema que es relevante para el creyente, supremamente relevante. Y tiene que ver con la lectura de hoy de Primera de Juan. Que quien dice que no le conoce y no le obedece es mentiroso, está diciendo el Señor. Y casualmente el tema relevante para nosotros los creyentes que quiero tratar hoy desde las Escrituras es la obediencia a Dios. Y quedé asombrado porque el domingo pasado 2 veces el Señor le dijo al experto: haz esto. ¿Recuerdan? En la primera, cuando Él le dice: oh sí, la palabra dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y habla de amar al Señor y amar al prójimo, la respuesta del Señor es: hazlo. Y luego al final, cuando el Señor le enseña la parábola del samaritano, cuando Él pregunta que quién es mi prójimo, no, pues el que hizo misericordia, hazlo. Y el tema que caímos en cuenta por la enseñanza de la palabra es que eran expertos, pero poco obedientes, selectivos. Y entonces es necesario que como creyentes tengamos muy en cuenta este tema de la obediencia. Y hermanos, es que cuando echamos un vistazo a la iglesia de hoy, vemos que no hemos cambiado. No hemos cambiado. Vemos que seguimos la práctica de estos fariseos. Vemos que a veces ocurre que o no obedecemos un mandato del Señor, u obedecemos a medias. Y obedecer a medias es total desobediencia. Es así de sencillo. Con el Señor no hay tintas medias. Recuerda que Él dice que a los tibios es mejor que sean fríos o calientes, pero a los tibios los vomitaré, los desecharé, son repugnantes para mí, es lo que quiere decir el Señor. Entonces, cuando miramos nuestra iglesia y cuando miramos hermanos de otras iglesias, hermanos en Cristo, pero sobre todo cuando miro mi vida, entonces me doy cuenta que hay cosas que me hacen parecer al fariseo, que a veces sí, y a veces no obedezco. Y con esto lo que demostramos es que poco estamos amando al Señor. Porque Él lo dice, ¿no? En Juan 14:15, si me amas, guarden, obedezcan mis mandamientos. Ahora, la desobediencia a Dios también es una muestra del entendimiento incorrecto de la gracia. Nos hemos quedado con un concepto equivocado de la gracia de Dios. Y si bien nos perdonó sin merecerlo, sin pedirlo, imposibilitados porque estábamos muertos en pecado, entonces parece que muchos de nosotros asumimos eso como lo que Pablo dijo enfáticamente que no, que eso no es ocasión para darle rienda suelta a mi pecado. Jair, ¿por qué habla de obediencia y ahora habla de pecado? Porque es que pecado es, en términos sencillos, no obedecer.
En el original, pecado es no darle al blanco, como la flecha que no llega al blanco. Es no obedecer en el blanco, en la palabra que está dada por el Señor. Y hay algo que me preocupa, queridos, y es que he oído esta expresión: es que Dios entiende. No, no es que Dios entiende. No. Ese Dios entiende intrínsecamente, es algo así como Dios acepta. No, Él no acepta. Él no acepta que puso a su Hijo en la cruz, que Él lo sacrificó y que ahora los que hemos sido adoptados por gracia sigamos pecando. Con eso pisoteamos la sangre de Cristo. Hermanos, esto dijo Pablo a los creyentes en Roma, después de haberles explicado casualmente el tema de la gracia, haberles explicado el tema de la redención, que ellos ya no están bajo la ley de Moisés, que debían vivir ahora en la ley de la gracia como usted y yo. Y dice en Romanos 6:15, ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando por la gracia, porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Claro que no, de ninguna manera. Y de ninguna en el hebreo y de ninguna en el griego es de ninguna manera. Y en español y en inglés y en chino y en todo. No, la gracia me tiene que llevar, al contrario, a vivir agradecido, con deseos de vivir para su gloria, de vivir en santidad. Es como aquella persona yo lo comparo como aquella persona que le deja manejar la caja en el negocio. Eso no es ocasión para que robe la plata, sino es, wow, agradecido, qué confianza la que me tienen. No, hermanos, Dios no acepta la desobediencia de su pueblo. Y hoy veremos los resultados, las consecuencias de la desobediencia en el ejemplo de un hombre muy conocido, el rey Saúl, primer rey que tuvo Israel. Veamos lo que ocurrió cuando este hombre desobedeció. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero es que, pues si estábamos meditando Primera de Samuel, pues es para que la iglesia también lo conozca. Hoy veremos lo que pasó con el rey Saúl cuando desobedeció a nuestro Dios. Y quiero recordarles, o me anticipo a decirles, Dios no ha cambiado. Eso fue en el Antiguo Testamento. No. Dios no ha cambiado, queridos. Dios es inmutable. De ahí la importancia del discipulado. Cuando yo no conozco a Dios, entonces me hago un Dios a mi manera. No, yo no creo que ese es un ídolo. Cuando no tengo un concepto de un Dios completo, entonces me creo el Dios a mi imagen y semejanza. Volteo los papeles. Por favor, vayamos ahí al capítulo 15. Es un capítulo algo extenso. Y vamos a ver vamos a ir del 1 tal vez al 21, permítame. Vamos a ir del 1 como hasta el 30 más o menos. Vamos a ver aquí 4, como es tan grande lo vamos a dividir, ¿ok? Quienes les gusta tomar apuntes. Quienes les gusta tomar apuntes es el título de la predicación, ¿aprueba Dios la desobediencia? ¿Aprueba Dios la obediencia a medias? ¿Será que Dios dice, no, pues sí, no han cumplido todo, pero está bien? Está bien. ¿Aprueba Dios? Vamos a darnos cuenta.
La intención con la prédica de hoy, querido, es darle respuesta a esta pregunta. ¿Aprueba Dios la obediencia a medias? Y entonces vamos a dividir este capítulo en grupitos, en temas. Lo primero que vamos a ver es el mandato de Dios. Luego vamos a ver que va del versículo 1 al 9. Luego vamos a ver el lamento de Dios por la desobediencia de Saúl. Luego vamos a ver el reproche de Dios y luego el rechazo de Dios. El mandato de Dios, si lo vamos a dividir en dos grupos, sería el mandato de Dios y las consecuencias de la desobediencia. Y las consecuencias son el lamento de Dios, el reproche de Dios y el rechazo de Dios. ¿Bien? Vamos a ver el mandato de Dios, capítulo 15, versículo 1 al 9. Después Samuel dijo a Saúl, Samuel es el profeta. Samuel es el profeta. Le dice a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. El profeta en el Antiguo Testamento es el representante de Dios. El representante de Dios. De hecho, los profetas eran los que juzgaban antes de que hubieran reyes. Entonces venía y hablaba al pueblo de parte de Dios. Así es que cuando usted vea las emociones del profeta, usted está viendo allí las emociones de Dios. Cuando el profeta se muestre airado, Dios está airado. Cuando el profeta se muestre triste o el profeta llorón, es porque Dios llora por el pecado de su pueblo. Entonces el profeta le dice a Saúl que Dios le ha enviado para que lo ungiese como rey. Ya vamos a ver el contexto. Y luego le da un mandato. Está atento a las palabras de Jehová. Aquí viene el mandato de que Dios le da a este hombre, a Saúl. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto habla de su poder, de guerra. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Y aquí está la orden, Saúl. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ese es nuestro Dios. Saúl entonces convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Hago una aclaración. Ellos usaban la palabra 1000, no es literal, y 200,000, medio Ibagué casi. No, cada esto eran unidades de ejército, grupos. A veces eran grupos de 15, de 20, 25, entonces son 200 grupos, ¿ok? Es una información importante. Él pasó revista, vio cuántos tenía, versículo 5, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, otra población, otros pueblos, idos, apartaos, salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Y aquí está la razón, porque a ellos los perdona. Porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Qué hombre tan obediente, ¿no? Fue e hizo como Dios le mandó. ¿Seguros? Versículo 8. Y tomó vivo. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio? No deje vivo a nadie. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec.
pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Oye, ¿quién es este hombre para perdonar cuando Dios es el único que perdona? Y perdonó Saúl y el pueblo, o los soldados que él llevaba, a Agag, el rey, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, y de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Pero lo que era vil, lo que no tenía valor y despreciable, eso sí lo destruyeron. Tremendo, ¿no? Obediencia a medias. Queridos, para darle contexto a esto y entender un poco, Israel, el pueblo que Dios escogió entre miles de pueblos, no porque fueran el más grande, el más poderoso, no, el Señor le plació, eso es gracia. Y ahí está la elección libre de Dios, su soberanía, y escogió a este pueblo y decidió salvarlo y rescatarlo, y entonces lo rescata de Egipto, le muestra tanto poder, tanto amor en el desierto, les promete que no tuvieron tierra durante 400 años, ahora les promete y les cumple darle una tierra donde fluye leche y miel, es decir, productiva, fértil. Y para ello, porque esa tierra estaba ocupada, el Señor con su brazo fuerte les hace ganar todas las victorias y sacan a todos estos pueblos. Y lo único que le digo es: yo seré tu rey, tú serás mi pueblo. Y durante mucho tiempo lo hicieron así. Pero el pueblo no había cambiado, seguía siendo terco y haciendo lo que Dios decía que no hicieran. Entonces un día se cansaron del favor de Dios. Nos cansamos de vivir rico. Y entonces decidieron: queremos tener rey como los otros pueblos. Qué torpe de verdad somos. Queremos tener rey como los otros pueblos. El Señor entonces les muestra a través de su profeta Samuel las consecuencias. Mire, si ustedes tienen un rey, va a pasar esto y aquello. Sus hijos se los van a llevar a la guerra, les van a quitar tierra, van a tener que pagar tributo. No, nosotros queremos rey. Bueno. Y Dios, como nosotros los padres, pues cuando le insistimos a los hijos, vemos que no, entonces nosotros, ok, estréllese para que aprenda. Entonces, ok. Y el Señor entonces escogió a Saúl. Por esa razón entonces es que el capítulo 15 inicia con: Saúl ungió, el Señor mandó a Saúl a Samuel para que ungiera a Saúl. El ungir no tenía nada, no es nada mágico. Lo que pasa es que es una expresión. Era la expresión de: Dios te ha elegido, Dios te está delegando su autoridad. Recuerden, el rey tenía en la tierra autoridad total. Era un Dios para el pueblo. En él estaba la vida y la muerte. Él, al que quería, le quitaba la cabeza. Entonces Dios le estaba delegando. La unción es: te nombra Dios, te delega autoridad, y además de eso es una confirmación de que estaré contigo. Así lo hizo Samuel con Saúl, lo ungió. El rey Saúl tiene ahora como rey, también es algo intrínseco acá. El rey Saúl tiene un rey, Dios. Pero hay algo que no debe olvidar Saúl. Es que si él viene rey sobre su pueblo, él tiene un rey. Y es Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Y por eso es ahí la última frase: está atento a la palabra de Jehová. Querido, Saúl no debía olvidar que tiene un rey sobre su cabeza, y es el Rey Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, y ahora le va a dar un mandato. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: castigaré lo que hizo Amalec.
¿Qué hizo Amalek? Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, y ellos iban pasando por diferentes pueblos, obviamente, pues el pueblo de Amalek es un pueblo, no es una persona. Este pueblo, los amalecitas que son descendencia de Esaú, los amalecitas salieron y atacaron al pueblo. Y atacaron no de frente, la retaguardia, que son los más indefensos, los más débiles, los cansados, y los cogieron y los atacaron cruelmente. Obviamente Dios le dio la victoria a ellos. Pero, una vez dada la victoria, escuchen lo que el Señor prometió. ¿Nos encantan las promesas? Por supuesto que sí, ¿cierto? Pero las que nos parecen buenas. Y esto fue lo que prometió el Señor cuando se devuelve con su ejército y ataca a estos. Aparece esta promesa en Éxodo 17:14. Yo borraré por completo, eso es erradicar, arrancar, destruir, borrar. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y eso ocurrió cientos de años atrás del momento que estamos viviendo ahorita en Primera de Samuel. No, Dios se le olvida eso que prometió, no lo va a cumplir. Él no es hombre, no se le olvida nada. Ahora ha llegado el momento del cumplimiento de esa promesa y Dios le ha delegado al rey Saúl que vaya y la cumpla. ¿Y cómo la debía cumplir? Versículo 3. Tenía que matar a todo lo que respirara. A todo lo que respirara. Al rey, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños y aún los de pecho. ¿Por qué? Porque si quedaba uno vivo, pues entonces ese pueblo iba a volver a prosperar. Y eso tiene que pasar con el pecado, hermanos. Esta es una figura de lo que hay que hacer con el pecado. Erradicarlo. No, pues yo miento, pero pues voy suave. No, es erradicado total. Y eso es lo que el Señor le ordenó. Mata a todos. Queridos hermanos, la orden del Señor fue un exterminio total de este pueblo. Y esto muestra la severidad del juicio de Dios con quienes atacan a su pueblo. De razón Él dice, no tomen ustedes la justicia por mano propia, mía es la venganza. Dejémosle todo al Señor. Tarde o temprano, el Señor juzgará. Esto muestra la severidad de Dios contra el pecado. Y el pecado también un día va a ser totalmente borrado debajo del cielo y la tierra. El Señor promete que habrá nuevos cielos, nueva tierra. Allí habitaremos quienes hemos confiado en Él y por su gracia hemos sido salvos. Y los erradicará al punto que los llevará a una muerte eterna. A una muerte eterna. Todo gracias a la obra de nuestro Señor en la cruz, hermanos. Ellos tenían que acabar, Saúl tenía que acabar con todo. Si se llevaban algo, eso se convertía en anatema. ¿Cómo? Si cogían algo del botín, no, me voy a guardar esta cosita. Eso se volvía en anatema, una maldición para el pueblo. Ellos tenían que acabar absolutamente con todo. Ni un rastro tenía que quedar. Pero este hombre no obedeció totalmente, obedeció a medias. Vemos en el versículo 4 y 7, vamos a avanzar un poco. Bueno, Saúl entonces mira cuántos soldados tiene, va a la guerra. Antes de eso muestra algo bueno, misericordia con una población que le había hecho bien al pueblo de Dios. Va y acaba absolutamente con todo según el versículo 7. Pero no obedeció totalmente.
dejó vivo nada menos y nada más que al rey. Y queridos hermanos, obediencia a media es total desobediencia. ¿Cuál fue la orden que le dio Dios? Mata a los hombres, mata a las mujeres, mata a los niños, mata aún a los de pecho. Y a todo el ganado, mátalo, acaba con él. Y dejó vivo al rey Amalek. Posiblemente no lo dice la escritura, pero cuando uno estudia el contexto histórico, resulta que los reyes, algo que hacían para su orgullo, era que tomaban prisioneros y cuando ellos regresaban a su ciudad, al palacio, los exhibían como un gran trofeo. Posiblemente pudo ser la razón por la cual Saúl decidió dejar vivo a este hombre. Sea la razón que sea, porque es que uno a veces también se excusa delante de Dios. No, es que fue para. Era pecado. Estaba en desobediencia. También desobedeció al tomar los animales más gordos y las cosas que tenían valor. Se les despertó la codicia. Vieron los objetos más valiosos. Observen que ahí dice que lo que era vil, lo que no tenía valor, eso lo desecharon. Pero lo que sí tenía valor, eso sí se lo llevaron. Pero Dios les ordenó, acaben con todo. Y queridos hermanos, gran pecado cometió Saúl. Porque eso de tomar botín sí era aceptado por Dios en otras guerras. Pero esta no era la guerra de Saúl. ¿Esa era la guerra de quién? De Jehová de los ejércitos. Era la guerra de Dios contra este pueblo. El botín no le correspondía a Saúl. El botín era ¿de quién? De Jehová. Para sacrificarlo a su nombre. Pero Saúl entonces lo que hizo fue robar del botín del Señor. Obediencia a medias es desobediencia total, hermanos. ¿Acaso no pasa lo mismo con algunos de nosotros? Llamamos a Jesús mi Señor. Yo lo llamo mi Señor. ¿Y eso está en términos de qué? De rey y esclavo. El esclavo no tiene derecho a tomar decisiones. Pero sin embargo, en muchas cosas no le obedezco totalmente, le obedezco a medias. ¿No pasa con nosotros algo parecido, hermanos? Obedecemos algunas cosas sí, pero otras no. No robamos, no matamos, no juramos en vano. Pero desobedecemos algunos otros mandatos. Se nos puede ir una mentira y conscientemente. No digo aquello que se fue de desliz, sino cuando estamos frente a una situación que nos apremia, que ante el hombre es mejor mentir, entonces, ay no, como que intrínsecamente Dios entiende y se termina desobedeciendo a medias, y eso es desobediencia total, hermanos. Vemos que Dios le ha dado un mandato y cuando el Señor da mandatos son claros. ¿Había algún lugar ahí a tener dudas del mandato? No, era totalmente claro. Pero el rey desobedeció. No obedeció totalmente. Ahora miremos los resultados, las consecuencias de esto que hizo Saúl. Y lo primero es, lo que produce en el Señor es un lamento. A Dios le duele que nosotros, sus hijos, pequemos. A Dios le duele que nosotros no obedezcamos lo que Él manda. A Dios le duele que nosotros creamos que le hemos obedecido, pero la verdad es que no. Y lo primero que produce es eso en el corazón de Dios. Versículos 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel. Mire que no son las ideas de Samuel el profeta. Es palabra de Dios que vino al profeta. Dios habló con el profeta y le manifestó lo que estaba sintiendo. Versículo 10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa. En algunas dice, me arrepiento.
lamento haber puesto por rey a Saúl. La razón, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Como les dije, hay unas versiones donde dice me arrepiento. No vayamos a entender que este me arrepiento es como que Dios admite que se equivocó. Él no se equivoca, Él es Dios. Dios sabe todo lo que va a ocurrir desde antes de la fundación del mundo, sabe absolutamente todo. ¿Él sabía o no que Saúl iba a responder así? Por supuesto que sí. ¿Él sabía o no que Adán iba a responder así? Por supuesto que sí. Pero no nos quita la responsabilidad de las decisiones. Por ahí un filósofo Epíteto dijo una frase: no soy dueño de nada, no tengo control de nada, lo único que me pertenece es la voluntad. Es decir, yo soy responsable de decidir. Y el Señor en la palabra dice: pongo delante de ti dos caminos, camino del bien, camino del mal. Mira que te aconsejo, no te obliga. Ahí está la responsabilidad del hombre. Queridos hermanos, no significa que Dios admite que se equivocó al nombrar a Saúl como rey. Dios nunca se equivoca. Tampoco podemos pensar que la desobediencia de este rey tomó al Señor por sorpresa. Ay, este me falló. Jamás, jamás. Él todo lo conoce, Él es omnisciente, Él conoce cada pensamiento nuestro, inclusive sin que haya llegado todavía. Él conoce su pasado, su presente y su futuro. Entonces no es esa la razón, no es eso lo que tiene que interpretar esta frase. Lo más acertado es esa traducción donde dice: Él se lamentó, le dolió. Al Señor le dolió que Saúl le haya desobedecido. Al Señor le duele que usted y yo le obedezcamos a medias. No era la primera vez que Saúl le había desobedecido. Si usted leyó el libro o luego le echa una revisadita, en el capítulo 13 aparece que Saúl, antes de ser rey, estaba en una guerra. La estaban perdiendo, los soldados estaban asustados, estaban yendo todos, pero el profeta, que representaba prácticamente la presencia de Dios, le dijo: espérame y yo llego en 7 días. Pero a veces las circunstancias nos pueden más que esperar en el Señor. Y los tiempos del Señor son perfectos, pero no son los nuestros. Así es que este hombre no esperó que llegara el sacerdote y comenzó a hacer el sacrificio para Jehová. Y entonces el profeta le dice en el capítulo 13, versículo 13: locamente has hecho. No obedeciste el mandato de Jehová, por tanto tu reino no durará, no perdurará. Ya Jehová lo había escogido, pero no lo habían ungido todavía como rey. Y ahora el Señor le da la oportunidad nuevamente de que le sea fiel, le da unas especificaciones claras de lo que debe hacer, y ese hombre vuelve y lo defrauda. ¿Ven el lamento de Dios? El dolor del Señor por ver que este hombre seguía en su obstinación de no obedecerle, hermanos. Dios se dolió por ver que su ungido, el elegido como rey para su pueblo, volvió a pecar. Dios se duele, hermano, cuando usted y yo pecamos. Él sabe que lo haremos, pero eso no quita que a Él le duela. El apóstol Pablo, después de decirle a los cristianos de Éfeso que ellos debían desechar su vida pasada porque ahora eran salvos por la gracia de Dios, que ellos debían vivir con una conducta de santidad de acuerdo a lo que el Señor esperaba, que no robaran, que vivieran con su nueva vida, les dice en Efesios 4:30: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. ¿Sí ven que a Dios le duele? Él se entristece.
por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, hermanos. Y yo le traslado una pregunta a usted. ¿Cuándo piensa usted que fue la última vez que contristó al Espíritu Santo de Dios? ¿Cree usted que ha hecho doler el corazón de Dios? Yo sí. Y querido, yo creo que usted también. Se ha dolido nuestro Dios. Y hay algo interesante aquí, que no solamente se dolió el corazón de Dios. Versículo 11, al final dice que el profeta oró toda la noche. También se compungió y hay una escritura que dice que a él se molestó. Y es un ejemplo de lo que debe pasar con nosotros, hermanos, cuando vemos a un hermano de la iglesia que ha caído en pecado. No es para que nosotros andemos en comidilla, sino para que nos duela, porque es parte del cuerpo de Cristo. Porque cuando a usted le duele el dedo izquierdo, el dedo de la mano izquierda, todo su cuerpo se afecta. Y es un ejemplo a seguir del profeta. Se dolió por el pecado de Saúl, se molestó por el pecado de Saúl, pero oró toda la noche haciendo intercesión al Señor, hermanos. Necesitamos hacer lo mismo. Ahora, lo simpático aquí es que cuando yo voy estudiando y miro a Saúl, digo, oye, ahí está mi radiografía. Miren lo que Saúl hizo. Se justificó a sí mismo. Versículo 13. Vayamos ahí al 12. Madrugó luego Samuel para ir al encontrarse con Saúl por la mañana, y entonces le avisaron a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y le dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Antes de ir al encuentro, lo que él hizo fue hacer un monumento para él. Hizo un monumento para él. Eso era normal, pero no era lo que tenía que hacer este hombre, porque no era la guerra de él. Lo que hacían los reyes era un monumento en su honor por haber ganado la batalla. Bueno, este hombre hizo lo mismo, luego se encuentra con Samuel, y entonces miren lo que le dice: bendito seas tú de Dios, Jehová te bendiga. Y con alegría posiblemente le dijo, yo he cumplido la palabra de Jehová. Este hombre estaba perdido, ¿no? Si se hizo un monumento, obviamente este hombre estaba orgulloso de haber cumplido lo que Dios le mandó. Y le dice al profeta, que es el representante de Dios, Dios te bendiga, he cumplido lo que Dios me ha enviado. No fallé como la vez pasada. Pero más rápido cae un mentiroso que un cojo. Samuel le dijo en el versículo 14, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Las que se trajo de por allá, ¿no? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Este iluso estaba convencido de su fidelidad a Dios. Cumplió a medias el mandato de Jehová y se siente satisfecho con eso. Asimismo, queridos hermanos, muchos hoy están convencidos de vivir bien delante de Dios porque se miden según sus propios criterios y no bajo los criterios del Señor. Este hombre, según su criterio, estaba bien delante de Dios, he cumplido. Y así pasa con muchos. Porque nos medimos con nuestro propio estándar, que es ajustable inclusive, pero no bajo el estándar de Dios. Porque obedecemos a medias, creemos que eso es fidelidad a Dios, porque mienten pero de vez en cuando, porque ya no son tan groseros como antes,
porque le son fieles a la pareja, aunque cuando ven en pantallas mujeres la desean, y eso ya es pecado. O le pasa también a la mujer. No, pero eso no se da cuenta nadie. Dios sí se da cuenta, queridos. Nos pasa algo parecido, creemos que vivimos bien delante del Señor, porque hacen trampa en los exámenes, pero poquita. Porque en el negocio me tocó hacer una triquiñolita allí, pero Dios comprende. Porque envidian, pero poquito. Es como sentirse, hermano, eso es iluso, es como sentirse seguro caminando sobre tierra movediza. Eso le pasó a este hombre. Dios te bendiga, Samuel, he cumplido con lo que Dios me mandó. ¿Y qué es eso que estoy escuchando allá? Las ovejas y todo eso. ¿Eso qué es, Samuel? Versículo 15. Saúl. ¿Qué es eso, Saúl? Y Saúl respondió: ¿de Amalec los he traído? No, Señor, no dijo eso. ¿Dijo los he traído? Los han traído. Oye, ¿no nos pasa lo mismo? Se zafó la responsabilidad. De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó, los soldados míos, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, pero con algo bueno, mi Señor, con una intención buenísima, para sacrificarla a Jehová. Pero ya no dice mi Dios, tu Dios. Los detalles, ¿no? Pero lo demás lo destruimos. Pero lo demás sí lo acabamos. Observen la frase del rey Saúl: los han traído. El pueblo le perdonó. No se hizo responsable de sus acciones. Era el rey todopoderoso sobre su ejército, pero fue el pueblo el que decidió. ¿Acaso el rey no tenía total autoridad? El pueblo pudo haber dicho, los soldados: no matemos al rey. No, Señor. No, Señor. Se hace como Jehová dijo y punto. Era el rey todopoderoso, pero no fue capaz de obligar a su ejército a obedecer, sino que él decidió. El hecho que, hermanos, el hecho que Eva haya sido la primera que tomó el fruto del árbol prohibido, el que responde delante de Dios y toda la eternidad, fue Adán. Siempre se ha culpado él. Él es el responsable. Y lo mismo pasa en nuestros hogares, queridos. Somos nosotros los varones. Esa es la carga adicional del liderazgo. No es machismo, es orden de Dios. Eludir la responsabilidad es costumbre desde el jardín del Edén. ¿Recuerdan cuando el Señor le preguntó a Adán? Entonces él resbaló la responsabilidad y dijo: la mujer que me diste. Al final dijo: el responsable eres tú, me hiciste una mujer imperfecta. Pero luego entonces el Señor le pregunta a Eva, ¿no? Y ella le dice: la serpiente. ¿Ah? ¿Hemos cambiado? No hemos cambiado, hermanos. Cuando usted estudia la Escritura, hay algo que le recomiendo y es lo que vamos a ver en el taller. Miren qué nos diferenciamos con ellos y en qué nos parecemos. En eso que nos parecemos es el mensaje para nosotros. No hemos cambiado. Hacemos lo mismo. Eludimos la responsabilidad, queridos hermanos. Pero este hombre que conocía las Escrituras, que conocía a Dios, y nosotros la conocemos, a Dios no se le escapa nada, nadie se puede esconder de la verdad. ¿Quién se puede esconder del juicio de Dios, hermanos?
Salmo 139, 7 al 8 dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. ¿Quién puede engañar al Señor? Qué ilusos somos. Qué ilusos somos, queridos hermanos. ¿Quién puede engañar al Señor del cielo y de la tierra? El Proverbios 28, 13 dice lo siguiente. Dice que el que encubre su pecado no prosperará, no le irá bien. En cambio, el que lo confiesa y abandona hallará misericordia. Este hombre no hizo eso. Trató de encubrirlo. Pero lo otro que dice es una buena intención, Señor. Trajimos todo ese ganado para sacrificarlo a tu Dios. Es el colmo de la autojustificación de Saúl. Autojustificación es mostrarse sin culpa delante, inocente. ¿Y cómo lo mostró? Fueron ellos los que tomaron de la decisión, pero al fin y al cabo es que es para honrar a tu Dios. No me condenes, Samuel. El intento de mostrarse inocente lo lleva a dar una razón, tal vez esperando agradar al profeta. Se trajeron para ofrecer sacrificio en honor a tu Dios Jehová. Hermanos, lo que estaba haciendo era santificando su pecado. Pretendía ofrecer sacrificio a Dios con los animales obtenidos bajo pecado. Es como si alguien viniera a la iglesia y trajera una ofrenda producto de haber hecho un chanchullo allá afuera. Traer ofrenda al Señor producto de haber hecho un negocio torcido o de trabajar en algo ilícito. Es lo mismo. Es una tendencia de santificar nuestro pecado, pretendiendo engañar al Dios que todo lo sabe. Eso es doble pecado. Entonces el primer resultado cuando usted y yo pecamos por desobediencia es que el Señor le duele. Pero hay otro resultado, viene reproche de parte de Dios. Versículo 16 al 22. Entonces después de que este rey dijo semejantes sandeces, después dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová... Mire que no eran las ideas de Samuel, era Dios hablando a través de Samuel. Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y entonces Saúl le dice: pues dilo. Entonces el profeta le dice: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Vamos por versículos. Versículo 17. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no te ha exaltado el Señor, colocándote sobre su pueblo como rey? Samuel lo que hace es recordarle cómo era y ahora cómo se volvió. Él era humilde. Él era humilde. Por allá más atrás, no recuerdo en este momento el capítulo, él dice más o menos, Saúl cuando lo escoge, dice: pero ¿quién soy yo? Y yo soy de la familia menos, o sea, la más chica, ¿cómo es que me escoges a mí? Él era humilde. Pero mire cómo cambió ahora que el Señor lo elevó. Ahora que Dios lo puso como rey, cambió. Así pasa con muchos. Ahora Saúl ha cambiado, su orgullo es tan grande que se hizo un monumento a su nombre como el gran ganador de la batalla, y esa batalla le correspondía, era a Jehová.
Su orgullo es tan grande, hermanos, que buscó con excusas defender su honor mostrándose inocente. Cuando Saúl empieza a mostrarse como que yo no tuve la culpa, lo que está haciendo que es cubrir su propio ego. Eso es idolatría. Él es el ídolo. Dice que tiene un Dios, pero su Dios es el mismo. Versículo 19. Después de que él le recuerda también el mandato, la misión que Dios le dio, le dice en el 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Si tú eras humilde y ahora Dios te puso como rey y Dios te dio una misión clara y concreta, ¿por qué ahora no has oído la voz de Dios y has pecado? ¿Recuerdan que hemos aprendido la implicación de oír para los israelitas? Oír tiene la connotación de escuchar y obedecer. No sé, pero creo que hay unas traducciones que dicen, ¿por qué no obedeciste? Porque no es solamente escuchar. No es solamente escuchar, hermanos. Es obedecer la palabra de Dios. Esto es muy, muy importante como creyente que usted lo comprenda, querido. Porque son muchos los que oyen cada domingo la palabra de Dios. Son muchos los que pasan entre semana escuchando prédica tras prédica en YouTube y en otros canales. Pero son pocos los que obedecen. Y por eso viven engañados creyendo, como el rey Saúl, que están haciendo lo correcto delante de Dios. Dios te bendiga, obedecí lo que Dios me mandó. Avancemos. Versículo 22, 20. Y Saúl respondió a Samuel. Miren este caballero, hermano. Sigue insistiendo con todas las pruebas. Sigue insistiendo. Y Saúl le dijo, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo vuelve y echa la culpa. Tomó el botín de las ovejas, vacas y primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Hizo lo mismo, ¿no? No vamos a profundizar, que eso ya lo tenemos muy clarito. Versículo 22. Entonces Samuel sigue el reproche, ¿no? Primero el dolor de Dios, ahora viene el reproche de Dios a través del profeta. Y le dice Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová? ¿En qué más se complace el Señor? ¿En que tú ofrezcas sacrificios o que le obedezcas? Y él mismo responde, ¿no? No, Saúl, usted no responda. Venga, que Dios mismo le dice en qué se complace. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer grasa de carneros. Ese hombre estaba más interesado en la parte religiosa, de los rituales. No es, hermanos, la religiosidad la que agrada a Dios. Porque es que la religiosidad es chulear. Ya fui a la iglesia, ya oré, ya ofrendé, ya leí el texto que me corresponde hoy, ya fui al discipulado, estoy bien con Dios, pero mi vida no obedece. Lleno de religiosidad, hermanos. Es más bien la obediencia a la palabra del Señor la que le agrada a Él. Así usted le demuestra fidelidad
y amor. En la obediencia está involucrado ¿qué? El corazón. En el ritual no. En la obediencia está involucrado el corazón. Porque cuando le obedezco a Dios lo estoy haciendo de corazón, con el deseo de agradarle, con el deseo de vivir a su manera, con el deseo de honrarle. El ritual no. En el ritual no está involucrado el corazón, hermanos. En el ritual está comprometido mi orgullo. Cumplí. 3 chulos, 4 chulos. ¿Me hago entender? Los sacrificios en la época de Saúl debían ser no un acto religioso, sino respuesta a la obediencia, un acto de obediencia de corazón. Hoy nosotros los creyentes tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros, Él nos capacita para obedecer al Señor, entonces es su decisión y la mía si obedezco o no. Nosotros, y recordemos lo que aprendimos en Lucas, cuando el Señor se alegra porque estos chiquitos tú les has mostrado cosas que ni siquiera los profetas vieron, ¿recuerdan? Mientras a Saúl en aquella época el Espíritu Santo venía sobre ellos un tiempo, los guiaba algo, pero no vivía en ellos, usted como creyente es templo del Espíritu Santo. En la época de Saúl las leyes estaban escritas afuera, pero Dios prometió que un día escribiría sus leyes en nuestro corazón, y usted y yo tenemos las leyes escritas en nuestro corazón. Tenemos todo para obedecer. Si no lo hago, es mi decisión. Versículo 23. Saúl sigue escuchando la voz de Dios a través del profeta. Sigue hablando Samuel. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Este hombre era rebelde. Cuando nosotros no obedecemos, cuando un hijo no nos obedece, ¿qué le decimos? Este chino es desobediente, es rebelde, ¿sí o no? Entonces, pareciera intrínsecamente que lo que Saúl está diciendo es: yo no pequé, lo que yo hice no fue tan grave. Y entonces ahora Samuel le dice que lo que acaba de ser su rebelión es igual de pecado a la adivinación. Y recuerden ustedes que en aquella época la adivinación, los hechiceros, la condena era ¿qué? Muerte. Aún en la época de Lutero. ¿Ven la connotación? El Señor no se pone con tintas medias. Lo que usted hizo es pecaminoso, tan grave como ser un hechicero. Pero además sigue diciéndole: y como ídolos e idolatría, la obstinación. Para Dios la rebelión, es decir, la desobediencia, es tan pecaminosa como la adivinación y la idolatría, hermanos. Ambos son dignos del juicio santo de Dios. El Señor no estratifica los pecados como lo hacemos nosotros. No, sí, yo mentí, pero eso no es tan grave. Es más grave el que fue y violó a un niño. Eso sí Dios lo condena. No, el Señor no estratifica los pecados, hermanos. Hay incluso creyentes inmaduros, porque eso es una muestra de inmadurez, que por conocer poco a Dios y por conocer poco las Escrituras, creen que hay pecados que Dios pasa por alto. Eso es lo que ocurre con esas expresiones: no, pero Dios entiende. ¿Me hago entender? Que como que Dios hay unos que pasa por alto porque es que hay otros que son más graves. No estratifiquemos los pecados. Ahora, ¿cuál es la otra consecuencia? Ya miramos que la consecuencia es: el Señor se lamenta, le duele, el Señor reprocha.
Y ahora el Señor nos muestra el rechazo. El rechazo de Dios es dar la espalda, abandonar a sus hijos. Versículo 23, parte B. Ahí terminando el 23 le dice Samuel, por cuanto, así que, por esta razón, porque lo que hiciste es pecado delante de Dios, dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Quien rechaza una y otra vez a Dios, como lo hizo el rey Saúl, será rechazado por Dios. Recuerden que el pueblo que salió de Egipto hizo lo mismo. El pueblo una y otra vez desechó al Señor y blasfemaba contra el Señor y era rebelde contra el Señor, y el Señor, esperando que ellos vivieran correctamente, al final fueron desechados. Todo ese pueblo murió allá en el desierto. Ninguno de ellos entraron, solo Caleb y Josué y los hijos de ellos. Ninguno de ellos pudo disfrutar de la tierra prometida, del descanso. Entonces, quien desecha al Señor, y ojo, está hablando a creyentes, a gente de su pueblo, porque Saúl era de su pueblo. Quien desecha al Señor por no obedecer o por obedecer a medias, es desechado por Dios, hermanos. Por la rebeldía de Saúl, Dios decretó quitarle su reino, y no solamente a él. Es que ellos esperaban que su descendencia continuara. No, ya ahí fue cortada el reino de este hombre. Versículo 24. Después de que entonces Saúl recibe de parte de Dios el mensaje del profeta que será desechado porque él pecó, Saúl entonces responde lo siguiente. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado. Mira qué ejemplo de arrepentimiento, ¿sí o no? No, él sigue justificándose. Es que lo hice porque fue que me dio miedo de los soldados. Temí al pueblo. Queridos hermanos, un rey que teme a su pueblo no tiene el carácter para ser rey. Y lo mismo en el liderazgo, ¿no? Bíblico. ¿Recuerdan? Pablo dice que aquel que no administra bien su casa, pues cómo administrará la iglesia, igual, en todos los ámbitos. Queridos hermanos, debemos obedecer a Dios por encima de obedecer a los hombres, cueste lo que cueste. Este hombre ahora se justifica de otra manera. Ahora dice, no, lo que pasa es que me dio miedo de los soldados. Entonces ellos tomaron la decisión, pero perdóname. No, debemos obedecer primero a Dios que a los hombres, cueste lo que cueste. Gálatas 1:10 dice el apóstol Pablo, pues ¿qué busco ahora? ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuántas historias usted conoce de hombres y hermanos, no solamente de la Biblia, sino de los siglos de aquí para atrás, que han decidido ir a la hoguera cantando himnos, declarando inclusive el credo de los apóstoles? ¿No hizo lo mismo Martín Lutero? Cuando le estaban obligando a retractarse por las tesis, ¿qué dijo él? A menos que me convenzan por las escrituras, yo no. La pregunta es si tenemos ese. Pero ¿sabe? ¿Dónde nace esa firmeza del espíritu? No en nuestras fuerzas, sino en una convicción de que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Eso nace de una relación íntima con Dios. Eso nace de un conocimiento de Dios. Eso nace del temor a Jehová. Si todavía agradara a los hombres, no demuestro que soy cristiano, dijo Pablo. No, primero el Señor.
Cierro con esto, mis queridos. No, pero voy a leer el versículo rapidito, 25 al 27. Miren este hombre que no se repitió de corazón. No, es que tuve miedo, perdóname, es que tuve miedo a los hombres. Versículo 25. Vuelve conmigo, le dice al profeta, para que adore a Jehová. Seguía en su orgullo. Sí, Jehová me desechó, pero ¿sabes qué? Camina delante del pueblo, no me hagas quedar mal. Camina y los dos ofrecemos sacrificio al Señor para que yo no quede mal delante del pueblo. Eso es lo que estaba mostrando. Que mi nombre quede bien delante del pueblo. Ya la perdí con Dios, pero que delante de los hombres yo quede bien. Eso es lo que estaba mostrando. No era un verdadero arrepentimiento. Versículo 26. Entonces Samuel, el profeta, le respondió: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre él. Entonces, volviéndose, cuando Samuel se fue a ir, ¿qué hizo Saúl? Lo agarró como implorándole, lo agarró de su vestimenta y le rasgó el vestido. Y eso fue una señal. Entonces le dice el profeta: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Señor ya tenía, era David. Más adelante vemos. Escuchen esto, con esto cierra. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Esto no va para atrás, esta decisión que tomó el Señor. Cuando Dios dictamina algo, no hay nada que lo cambie. Hermanos, cierro con esto. Temamos a Jehová. Él demanda obediencia de sus hijos. Quien sea obstinado se enfrenta a su juicio, porque Dios al que ama disciplina. Meditemos, tómese allí un momento y medite qué le ha dicho el Señor, qué decisiones debe tomar a partir de la enseñanza. ¿Se identifica usted con Saúl?